Cientos de estudios científicos demuestran que leer libros por placer tiene un impacto único en el aprendizaje cognitivo de niños. Tous les cadeaux, ben voilà, c'est Noël, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, voir. Ah oui, c'est possible, je l'ai donné. Ouais. Non, mais c'est Minecraft qui voulait. Non. C'est Minecraft. Il m'a dit Minecraft. Mais non, papa, c'est Minecraft. Mais où t'as trouvé ça? C'est pas possible. Mais non, c'est pas pareil, c'est un jeu vidéo, Minecraft. C'est pour les gamins. C'est pas possible. Je te jure. En esencia, hay dos tipos de personajes literarios, redondos y planos. A veces se usan diferentes términos para describirlos, pero creo que estas son las palabras más claras. El personaje plano es aquel de quien solo conocemos una faceta o dimensión. El policía abusador, la abuelita cariñosa, la mujer coqueta, el hombre machista, la farmacéutica atenta, el intelectual despistado, el médico frío, la millonaria arrogante, etc. Si uno de tus personajes puede describirse de esta manera, con dos palabras o menos, entonces podríamos construir que es un personaje plano. El otro tipo de personaje es el redondo, aquel de quien conocemos muchas facetas o dimensiones. Por eso, en vez de ser plano, es redondo, tiene profundidad, lo conocemos como si fuera un amigo. Toda gran literatura crea grandes personajes redondos: Edipo Rey, el Cid, la Celestina, Lazarillo de Tormes, Don Quijote, Hamlet, Don Juan, Cándido, Julián Sorel, Eugenio Rastignac, Fausto, Madame Bovary, Rodión Raskolnikov, Ana Karenina, Gregorio Samsa, Horacio Oliveira, Úrsula Iguarán. Estos son una breve muestra de grandes personajes redondos. Lo son, entre otras razones, porque conocemos varios aspectos de sus personalidades. No son planos, no podemos resumirlos con dos palabras. La gran literatura consiste, precisamente, de la creación de grandes personajes, y para que sean grandes tienen que ser redondos. Ahora bien, ¿cuál de estos dos tipos de personajes son los preferibles? ¿Los redondos o planos? La respuesta es evidente, los redondos. En ese caso podríamos preguntarnos, ¿para qué existen los personajes planos si los redondos son los mejores? ¿Para qué crear personajes planos? ¿Debe un autor aspirar a que todos los personajes de su novela o cuento sean redondos? No, porque los personajes planos también son útiles. Digamos que el protagonista redondo de una narración entra brevemente a una farmacia porque desea comprar aspirinas. Lo atiende una farmacéutica simpática. Es una escena corta, de apenas un párrafo. El protagonista sale de la farmacia y nunca jamás regresa. La farmacéutica ha sido caracterizada como una profesional simpática. Es un personaje plano, pero no hace falta más. No tenemos que conocer la vida completa de la farmacéutica. No necesitamos saber si es casada, madre, huérfana, extranjera, fascista, vegetariana, sadomasoquista, ni nada más. Ha sido caracterizada. Pudo ser una farmacéutica antipática, gruñona, coqueta, arrogante, despistada, etc. El autor tomó la decisión de caracterizarla como una farmacéutica simpática. No hace falta más. Igual ocurre en el caso de un personaje que salga varias veces en la obra, como podría ser el cartero que todos los días pasa por la casa del protagonista, la vecina, el jardinero, el mesero de su restaurante favorito, etc. Basta con decir que el cartero es jovial, la vecina es gruñona, el jardinero es tímido y al mesero le gusta contar chistes. A menos que estos personajes tengan mayor importancia dentro de la trama, pueden quedarse como planos, aunque salgan con frecuencia en la obra. ¿Cuándo entonces debe ser redondo o plano un personaje? Como mínimo, los protagonistas de tus historias deben ser redondos. Los personajes secundarios pueden ser o no ser redondos, pero en el caso de los protagonistas es obligatorio. Es un defecto que los protagonistas de una narración sean planos. Aunque he dicho en varias ocasiones que en la literatura siempre hay excepciones, en este caso no se me ocurre ninguna.
Creo que toda gran obra literaria que conozco lo es precisamente porque su protagonista es redondo. No creo que la explicación sea sencilla. Bueno, hay una respuesta evidente. Se busca un título memorable, pegajoso, que se quede en la mente del lector. Puede ser breve o largo. Es más sencillo que un título breve se quede en la memoria, pero ha habido títulos larguísimos que con escucharlos o verlos una sola vez se me han quedado en la mente. Me ocurrió con La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez. Ni siquiera lo leí la primera vez, alguien me lo mencionó verbalmente. Cuando fui a pedir el libro a una librería, pude recitar el título sin ningún problema. Se me había grabado en la memoria, no porque yo tenga superpoderes mentales, sencillamente es un gran título. Esta sería mi primera sugerencia, que el título sea memorable. Pero esta recomendación es obvia. La verdadera pregunta es, ¿de dónde sacar este título memorable? Veamos los siguientes recursos. Número 1. El nombre del protagonista. Este recurso es antiquísimo. Pensemos en Edipo Rey y Antígona, que son del tiempo de los griegos antiguos. Pasamos por el Lazarillo de Tormes y Amadís de Gaula, y lleguemos hasta Madame Bovary, el Conde de Montecristo, Bola de Cebo, Doña Bárbara, Aura y la señorita Cora. Además, puede haber variaciones como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en que se le añade una descripción al nombre, o Pablo y Virginia, título que une dos nombres, o Los Tres Mosqueteros, que se refiere a un nombre colectivo. Número 2. Lugar de la acción. El Castillo, Barrio Negro, La Cartuja de Parma, La Taberna. Estos títulos son, literalmente, los nombres de los lugares en que transcurre todo o parte de la acción de la obra, y puede haber variaciones que le añadan un toque simbólico al lugar, como en el caso de El Callejón de los Milagros o La Montaña Mágica. En el primer caso se trata de un callejón literal en que ocurre la novela, pero los milagros ya son un elemento subjetivo. Y la montaña tampoco es literalmente mágica, pero la acción de la novela transcurre en una montaña. Número 3. Una sola palabra llamativa: rayuela, niebla, patriotismo, Drácula, Nadja, Gog. Estos títulos consisten de una sola palabra que, en la opinión del autor, son llamativas y pueden crear interés por conocer el contenido de la obra. Nótese que los últimos 3 ejemplos son nombres de una sola palabra de los protagonistas. Número 4. Frase hecha o variación de una frase hecha. El amor en los tiempos del cólera, el golpe de gracia, los amados muertos, el ojo del amo. Son ejemplos de títulos que utilizan una frase hecha o una frase hecha que ha sido modificada. Número 5. Anticipo de la trama, el proceso, continuidad de los parques, la noche boca arriba, dejar a Matilde, a la deriva y crónica de una muerte anunciada son ejemplos de títulos que anticipan, sin decirlo todo por supuesto, lo que ocurrirá con el texto. Número 6. Contrastes, la guerra y la paz, crimen y castigo, padres e hijos, los hermosos y malditos, las amistades peligrosas, el caballero inexistente. Contrastes como los de estos ejemplos son frecuentes en títulos de obras literarias porque llaman la atención. Número 7. Verso o frase de otro autor. Cuando quiero llorar no lloro, el nombre de la rosa y la condición humana. Son ejemplos de títulos que son versos de un poema o frases de una novela o cuento de otro autor. Pero estos 3 autores los utilizaron, con el debido crédito, para titular sus obras. Por ejemplo, podríamos usar como título de nuestro cuento o novela una frase del Quijote de Cervantes. La novela podría titularse De cuyo nombre no quiero acordarme. En este caso sería bueno colocar la frase al comienzo de la obra como epígrafe. Número 8. Frase tomada de la propia obra. Diles que no me maten.
Es un cuento de Juan Rulfo que comienza precisamente con "Diles que no me maten". Una vez terminado nuestro cuento novela, es cuestión de releer con cuidado en busca de un diálogo, una descripción o cualquier frase que sea llamativa y que suene bien al oído. Este es un recurso que he usado con frecuencia para mis cuentos. En el caso de los libros de cuentos, una opción es usar el título de uno de los cuentos para todo el libro. Es el caso del libro de cuentos Todos los fuegos el fuego, de Julio Cortázar. Incluye un cuento que se llama Todos los fuegos el fuego, que Cortázar utilizó para todo el libro. Número 9. Despertar curiosidad. Crónica de una muerte anunciada. El coronel no tiene quien escriba. Página asesina. Algo había sucedido. La noche de los feos. Y El Señor de los Anillos. Son títulos que, vistos en una librería, de inmediato nos hacen pensar: ¿una página que mata? ¿Qué sucedió? ¿O Señor de cuáles anillos? Estos títulos, como los de muchas novelas de suspenso, de inmediato despiertan la curiosidad del lector potencial. Estas son algunas sugerencias sobre cómo titular una obra literaria. Personalmente, creo que he usado todos estos recursos. Un tono narrativo es la actitud que asume el narrador al contar una historia. Se puede contar la misma historia de muchísimas maneras. Si una señora mayor resbala y se cae al intentar bajar de un autobús, la anécdota se puede contar de manera burlona, trágica, cómica, compasiva, moralista, etc. Es el mismo incidente, absolutamente los mismos datos. Una señora que resbala y se cae, pero la narración de este incidente puede variar inmensamente según el tono utilizado por el narrador. Una de las principales decisiones que debe tomar un autor al comenzar su narración es la selección del tono con que contará su cuento o novela. A grandes rasgos, creo que podemos identificar 3 tonos o actitudes principales. Número 1. El autor de rodillas. Ante personajes que reconoce como seres superiores. Algunos ejemplos son las obras épicas como el Mio Cid, la Ilíada y las novelas de caballerías, en las que el autor narra las peripecias de dioses, semidioses, héroes, genios, etc. Número 2. El autor sentado, de tú a tú, junto a personajes que reconoce como sus iguales. Algunos ejemplos son obras realistas como Rojo y Negro, Madame Bovary y Crimen y Castigo. El autor narra las peripecias de hombres y mujeres que de algún modo son sus semejantes. Número 3. El autor de pie, en un balcón alto, ante personajes que viven abajo y son inferiores. Algunos ejemplos son el Cándido de Voltaire, el Buscón de Quevedo y los cuentos de Monterroso y Saki. El autor narra las peripecias de seres dignos de burla o desprecio. Estas 3 grandes actitudes se manifiestan concretamente en el tono específico que escoge un autor para narrar su obra. Las opciones son innumerables. A continuación incluyo una lista parcial de tonos, ya que existen muchos más. Podemos escribir sobre cualquier tema, cualquiera, no hay límites. Podemos contar lo que le ocurrió a un dinosaurio hace 100.000 millones de años o lo que le ocurrirá a un niño dentro de 1.000 millones de años. Nuestra acción puede transcurrir en el lugar más lejano del universo, en un bosque de la Tierra, en el fondo del mar o en la uña de un caballo. Nuestros personajes pueden ser inmortales o solo vivir 2 días. Todo lo que se le ocurra a un escritor puede ser contado. Solo hay una regla: nuestra historia debe ser verosímil. De lo contrario, nuestra narración será defectuosa. Vero, verdad. Símil, similar. Verosímil significa similar a la verdad. Verosímil significa creíble, no significa real, solo creíble. Veamos un ejemplo sencillo. Llevan a un vagabundo ante un juez. Lo verosímil es que el juez hable como una persona educada, con cierto dominio del vocabulario legal, y que el vagabundo hable como una persona poco educada. Eso es lo verosímil. Lo verosímil no requiere justificación. Presentamos el diálogo de ambos y el lector lo acepta como natural. Punto. Continuamos con la próxima escena porque no hay problemas de verosimilitud. Pero,
¿Cuál sería la reacción del lector si los papeles se invirtieran? Si el juez habla como un rufián sin educación y el vagabundo como un filósofo, si el juez empieza a usar palabras soeces mientras el vagabundo diserta sobre la evolución ética del concepto de la justicia a través de la historia, la reacción del lector sería de rechazo o incredulidad, porque de inmediato sentirá que el texto es inverosímil. Aunque no conozca la palabra ni el concepto literario, el lector sabe cuándo está ante un disparate. No pensará, este texto es inverosímil, pero probablemente se dirá, esto es ridículo. Así funciona la verosimilitud. Número 1. Cuando un texto es normal, no requiere justificación. Número 2. Cuando ocurre una situación que no es normal, entonces hay que justificarla literalmente, es decir, hay que convertirla en verosímil. Cuando la situación no es normal, debemos incluir dentro de la narración y de forma natural elementos que lo justifiquen. Por ejemplo, en el caso que estamos discutiendo, podríamos contar que el vagabundo es un exprofesor de filosofía que se convirtió en alcohólico y perdió el trabajo y la casa. Así de sencillo, con rapidez. Hemos justificado ante el lector que un vagabundo posea un vocabulario y una elocuencia que normalmente no encontraríamos en un vagabundo. El lector, al enterarse de estos detalles, puede aceptar que un vagabundo reflexiona ante el juez sobre la evolución del concepto ético de la justicia y sobre muchos temas más, especialmente si todavía está borracho. En el caso del juez, igualmente habría que justificar su acción. Es alcohólico y ese día, quizá por primera vez en su carrera, llegó borracho al tribunal. Esa mañana tomó un medicamento que ha tenido el efecto de desorientarlo mentalmente. Es bipolar y ese día no tomó su medicina. De pronto ha tenido un brote psicótico. Vive en un país corrupto y su papito millonario le compró el diploma de abogado y la plaza de juez. Cualquier justificación de este tipo, nuevamente, haría que el lector acepte la conducta inusual del juez en el estrado. Ahora, al volver a la escena, tenemos a un ex profesor de filosofía que está ante un juez corrupto o con problemas mentales. Al leer cómo ambos se expresan, el lector lo aceptará sin problemas porque el diálogo le parecerá normal en esas circunstancias.